¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la Agencia de Noticias Andina, a esta su plataforma de televisión online y a este su espacio denominado de interés público. El día de hoy vamos a abordar un tema que guarda relación con una noticia que ha ocasionado mucha conmoción, no solamente en Venezuela, sino también en muchos sectores y sociedades de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Nos referimos en concreto al sensible fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Tras más de una década en el poder, vamos a abordar el tema el día de hoy y conocer un poco qué escenarios se abren para Venezuela y la región tras el deceso del mandatario venezolano. Para conversar de este tema nos acompaña el día de hoy el señor Alberto Adriancén. Él es analista político, sociólogo, periodista y actualmente se desempeña como parlamentario andino en representación del Perú, a quien damos la más cordial bienvenida. Don Alberto, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo quería comenzar consultándole, sus primeras impresiones tras la noticia de este fatídico hecho y lamentable ocurrido ayer. Bueno, yo creo que es un hecho, pues, como tú lo has dicho, lamentable, ¿no? O sea, lamentable para Venezuela y lamentable para la región. O sea, finalmente, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre Hugo Chávez, él como presidente de un país ocupaba un puesto importante en el juego político regional. Era como he dicho, una especie de un motor fuera de borda, ¿no? Entonces, impulsor de muchas causas importantes como el CELAC, en fin, ¿no? O sea, UNASUR. Y UNASUR muy favorable pues, a la integración. O sea, es un tema fundamental, por eso me parece que es doblemente lamentable su fallecimiento, ¿no? No solamente porque se muere una persona, sino porque deja un vacío difícil de llenar, ¿no? ¿Cómo recordar a Hugo Chávez como gobernante, como líder y como persona? Yo creo que Hugo Chávez, detrás de esta especie no sé cómo llamarla, de máscara o de personaje que él se crea, ¿no es cierto? Es que la expresión más clara es cuando él va a Naciones Unidas y dice: acá huele a azufre, aquí está el diablo, el señor Mr. Danger y qué sé yo, ¿no? Creo que él es uno de los arquitectos de la integración de América del Sur sobre todo, ¿no? O sea, y creo que es uno de los grandes líderes que ha creado las sociedades de América Latina. O sea, es muy parecido a Perón como personaje, por ejemplo, ¿no? O sea, es un líder, en mi opinión, excepcional desde ese punto de vista, carismático, la empatía, la identificación que logró con la población venezolana, más allá, como he dicho al principio, de que fue uno de los arquitectos de la integración, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo observa usted, don Alberto, que fueron las relaciones entre Perú y Venezuela mientras Hugo Chávez estuvo en el poder? Yo creo que bien, porque inclusive cuando hubo el conflicto entre Hugo Chávez, presidente, y Alan García como candidato en 2006, eso más o menos se fue poco a poco superando, ¿no? Y hoy día son relaciones bastante óptimas, diría yo. Inclusive en el plano económico, Venezuela nos compra muchos textiles por varios cientos de millones de dólares y es un socio importante en el campo comercial. O sea, y por eso yo no veo ninguna dificultad, ¿no? De acuerdo. Y bien, a quienes nos sintonizan, les comentamos que nos acompaña también el analista internacional Fabián Bayas, a quien damos la más cordial bienvenida. Fabián, buenos días, bienvenido. Buenos días. Fabián, queremos continuar con usted. Cuéntenos, las primeras impresiones tras este lamentable hecho que ocurrió ayer en Venezuela, que ha enlutado a la sociedad, no solamente venezolana, sino de muchos países por la región. ¿Cuáles son sus primeras impresiones tras la muerte de Hugo Chávez? Bueno, independientemente de las simpatías o antipatías que puede generar el personaje, es cierto que tal vez estemos hablando del personaje político en América Latina más influyente en los últimos 3 lustros, ¿no? Chávez, durante la década de 90, donde predominaba en América Latina los principios del Consenso de Washington, donde se veía que había un solo camino para el desarrollo, luego del desencanto de las experiencias socialistas, alzó sus banderas entre el populismo, mezclado con un discurso socialista,
para poder reivindicar una alternativa diferente, ¿no? En cierta manera lo logró al poder nuclear una serie de países en su propio proyecto bolivariano, ¿no? Como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, y como el caso de Nicaragua, ¿no? Y algunos más. Evidentemente que la influencia de Chávez en la región se ha sentido en estos últimos 15 años y se seguirá sintiendo, yo creo, en general, ¿no? Entonces es importante poner el personaje dentro de un contexto histórico, y yo creo que eso va a tener su lugar en la historia, ¿no? Ahora, dentro de Venezuela, uno de los problemas que se enfrenta es si va a haber un líder con las mismas o semejantes características de liderazgo, porque la verdad que Chávez no era un líder, era 10 líderes al mismo tiempo, ¿no? Porque podía mediáticamente movilizar a la población, era muy carismático, tenía gran poder de convencimiento, y que creo que va a ser muy difícil para, independientemente quién sea el siguiente líder dentro del movimiento chavista, quién va a sustentar, a llenar ese gran vacío, digamos, dejado por Chávez, ¿no? Mientras Chávez estuvo en el poder, ¿las relaciones con el Perú siempre fueron de las mejores? Ha habido antibajos, pero yo creo que eso es más dentro de un momento de la calentura electoral de ambos países, ¿no? Si revisamos las relaciones económicas entre Perú y Venezuela, inclusive luego de que Venezuela decide salirse de la Comunidad Andina de Naciones, las relaciones comerciales han sido muy buenas. Ya justamente acá el doctor Alcacén hablaba de textiles. A la salida de Venezuela, de la Comunidad Andina de Naciones, se ha podido renegociar este asunto de los textiles para que se mantengan las exportaciones de textiles, que es bastante importante para nosotros, ¿no? Entonces, antes de un cambio, yo creo que hay una continuidad de un alto nivel de relaciones entre Perú y Venezuela. De acuerdo. Ahora, Alberto, Hugo Chávez venía de imponerse democráticamente en las urnas para un nuevo periodo electoral. ¿Él tenía la intención de perpetuarse en el poder? Bueno, eso ya es un tema, pues, de misterio, porque es un personaje ausente, ¿no? Él dijo que era la última reelección a la cual se postulaba la presidencia, ¿no? Y por lo tanto, yo le tiendo a creer. Lo que sí me parece importante señalar son dos cosas con el caso de Chávez. Uno, que como acabo de ser apuntado, Chávez da inicio a un ciclo político distinto, ¿no? O sea, a finales de los 90, o en la década del 90, y luego las crisis de los llamados, entre comillas, estados populistas, lo que tú tienes, que comienza en el 82 con la crisis mexicana, lo que tú tienes es una hegemonía de lo que hoy día se llama el Consenso de Washington, de las políticas neoliberales, ¿no? O sea, donde la integración es solamente visto bajo el prisma del comercio internacional, se aplican las medidas de ajuste, etcétera, etcétera, ¿no? Las privatizaciones. Chávez da inicio a un ciclo político distinto que permite más adelante el nacimiento o la emergencia de gobiernos como el de Correa, como el de Evo, como el de Lula, como el de Kirchner. O sea, en ese sentido es un precursor y creo que funda un nuevo ciclo político que todavía no termina, y que yo creo que aquellos que dicen que con Chávez acaba están equivocados, ¿no? O sea, eso después lo podemos conversar. Y lo segundo, que es un personaje al estilo, como dije al principio, tipo de Perón. O sea, Chávez ha logrado crear una especie de peronismo en Venezuela que uno le llama chavismo, una identificación muy grande con un líder, una empatía, y que para mi sorpresa ha trascendido a las fronteras. Ayer escuchaba a Evo Morales y a Correa anunciando la muerte de Chávez, y ambos lloraban. O sea, en momentos que se les quiebra la voz a ambos presidentes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista regional, Chávez da inicio a un nuevo ciclo. Desde el punto de vista interno, Chávez ha creado, como ellos mismos dicen, un pueblo, como hay un pueblo peronista, ahora tienes un pueblo chavista. Y ese es un tema que va a girar, yo creo que la política venezolana, décadas. O sea, ha fundado un nuevo ciclo histórico en Venezuela que me parece fundamental, como el peronismo lo fundó en su momento
en Argentina, y como lo fundó y después ya lo perdió definitivamente, el caso de la PRI con el Perú. O sea, está frente a un proceso realmente histórico desde el punto de vista político interno en Venezuela, ¿no? De acuerdo. Ahora, Fabián, ¿cómo entender esa injerencia que tuvo Hugo Chávez en elecciones de otros países de la región? Eso fue entendido quizás como una intromisión que fue rechazada también por muchos candidatos. ¿Esto existía así como fenómeno? Bueno, antes no era muy común esto. Bueno, claro, o sea, intervenciones en las elecciones, históricamente tenemos la intervención de Estados Unidos, ¿no? Apoyando abiertamente o encubiertamente candidatos, inclusive derrocando gobiernos democráticos como el de Salvador Allende. Eso ha habido históricamente. Yo creo que la unidad de análisis es la personalidad del presidente, ¿no? Y la política exterior también del mismo Venezuela, ¿no? Cuando llegó Chávez, se preocupó no solamente por crear los cimientos de una gran base social interna, eso es cierto, también a base de un alto gasto social, que hay que considerarlo, en el cual esto ha permitido, si es cierto que ha permitido combatir el analfabetismo, mejorar los niveles de salud en Venezuela, mejorar los estándares de vida, pero bajo un alto gasto social, ¿no? Que las cuales, digamos, hasta ahora está pagando económicamente. Yo creo que son los límites de la expansión del chavismo. ¿Dependió mucho del petróleo Chávez? Es evidente que más del 90% del presupuesto que tiene Venezuela proviene justamente del petróleo. Y es una pena que hasta el momento Venezuela sigue dependiendo a nivel de la política alimenticia de las importaciones. Si no importa alimentos, principalmente de Colombia, que es uno de los grandes importadores de alimentos, Venezuela escasearía muchos de los alimentos básicos, ¿no? En la canasta. No ha podido crear una propia industria alimentaria pese a los ingentes ingresos económicos que ha tenido, ¿no? Y esa es una tarea pendiente que no logró el chavismo, ¿no? Pese a que siempre se lo planteó, ¿no? Entonces, eso es a nivel interno. A nivel externo, desde un inicio tuvo muy claro que debe ser un proyecto colectivo. Y tal vez ahí tenemos el mismo hecho visto de dos caras, ¿no? El hecho de poder, digamos, tener una política exterior orientada a la unidad de los países latinoamericanos, que ese es algo que vamos a heredar en los países de la región y en una forma muy positiva. Chávez apostó siempre a la unidad de los países de la región. El proyecto bolivariano, ¿no? Sí, lo importante aquí es que el proyecto bolivariano no debería pasar por lo ideológico y mantener cierta autonomía política, ¿no? Económica, ¿no? El problema vino cuando quiso que todo el proyecto bolivariano tuviera un mismo color ideológico, y ahí sí ingresó en conflicto con varios países, inclusive el Perú. En todo caso, ¿no? se apostó por la integración. Sí, ¿no? eso yo creo que es muy positivo en general, y que le dio una identidad a la política exterior venezolana, ¿no? Que yo creo que es algo una herencia positiva que vamos a recibir. De acuerdo. Ahora, Alberto, si me permite, se inicia tras el deceso de Hugo Chávez una nueva etapa en Venezuela. ¿Qué características podría tener esta? Yo creo que, bueno, de hecho, pues la ausencia de una figura tan preponderante como fue Hugo Chávez, como ha sido Hugo Chávez, de hecho marca un antes y un después, ¿no? O sea, definitivamente. Sin embargo, habría que hacer algunas precisiones. O sea, hoy día estaba viendo una carátula de un medio de acá en Lima que ponía Venezuela en crisis, y eso no es cierto. O sea, yo en el corto plazo lo más probable es que gane Maduro las elecciones. O sea, hace unos días, viendo a La Voz de América en un canal de televisión acá que lo transmite por cable, La Voz de América, que es un medio abiertamente anticubano y antichavista, en fin, da información de una encuesta donde ganaba Maduro, con lo cual ya es una información importante. O sea, en el corto plazo yo creo que va a ganar Maduro, va a ganar lo que se puede llamar el chavismo, y recién de ese momento uno se va a poder plantear qué problemas tienen por delante. Uno es el económico, ¿no? O sea, uno es el económico. Hace unas semanas, un poco más de un mes, han devaluado la moneda. Hay gente que opina que hay que devaluar más todavía la moneda, con lo cual la deuda se va a ampliar. Dos, Chávez fue pues el arquitecto del CELAC y varias cosas más, de
de la integración sudamericana y después la integración de América Latina. Y una figura preponderante, Chávez alzaba el teléfono y decía: Vilma, Rafael, Evo, ¿por qué no nos reunimos? Hoy día ese papel va a ser más difícil de cumplir. Entonces yo creo que lo que va a haber es una especie de mejor coordinación, donde países como Brasil o Argentina posiblemente asuman mayor preponderancia que antes, que siempre la han tenido, pero esta vez de manera más clara, ¿no? Entonces, pero yo no veo problemas en el corto plazo. En el mediano posiblemente lo vaya, y yo creo que estamos frente, para hacerla breve, ¿no? Yo estoy en contra de que se le llame régimen autoritario, autocrático, me parece dictatorial. Ese no entender nuestra realidad, ¿no? Yo creo que hay momentos de una explosión igualitaria en estas sociedades tan desiguales, y se crea un sujeto político, un pueblo, como llama Chávez, en este caso el chavismo, como es el peronismo, por ejemplo, en el caso argentino, y que expresa un momento de ampliación de la democracia. O sea, por eso a mí me parece equivocado llamar autocracia, ¿no? Estamos frente a un momento de ampliación, de democratización de los linderos de la sociedad, de gente que participa más en la política, que tiene opiniones, y que por lo tanto va a dejar una huella, en mi opinión, histórica. O sea, cuando digo histórica me refiero en el largo plazo. O sea, Venezuela va a vivir con el chavismo muchos años, muchas décadas. El problema es cómo armas un chavismo sin Chávez. Yo creo que ese es el gran problema que tienen por delante los propios seguidores de Chávez en Venezuela. La suerte que tuvo el peronismo, que Perón murió pues en el 74, gobernó el partido casi 40 años. Entonces, ¿cómo armas un chavismo sin Chávez muerto prematuramente? Eso para mí es el principal problema que tiene el chavismo en Venezuela, y no la oposición, en fin, que son, en mi opinión, comparados con ese problema, problemas menores. ¿Usted, Fabián, es de la misma opinión? ¿Se puede hablar de un chavismo sin Chávez? Sí, yo coincido mucho de su lectura de lo que va a suceder. El chavismo durante estos 14 años ha colocado raíces sociales muy profundas, que yo creo que va a perdurar al corto plazo. No hay duda que el gran favorito para las próximas elecciones va a ser justamente Nicolás Maduro. Incluso Chávez pidió que se votara por él, ¿no? Sí, yo creo que eso va a durar por varias razones, ¿no? Un sentimiento de solidaridad, pesar, identificación con el líder desaparecido, y eso se va a trasladar al apoyo a Maduro. Sin embargo, yo tengo mis dudas si es que las próximas elecciones van a ser libres y justas. ¿En qué sentido? Ya el día de ayer mismo, el comandante general del Ejército ha dicho de que aquí se va a hacer dos cosas, ¿no? En primer lugar, se va a respetar la Constitución, y en segundo lugar, se va a cumplir la palabra de Chávez. O sea, que Nicolás Maduro sea presidente, ¿no? Entonces, esto ha comenzado a causar una serie de malestar dentro de la clase política venezolana, en el cual ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo Electoral diciendo que esto no es un deber del Ejército. Y ese es el gran problema de la figura que se están colocando, que el Ejército finalmente va a ser voz y parte, ¿no? Va a decidir a quién va a darle el poder, ¿no? Con el poder de las armas. Sí. Ahora, va a ser difícil, digamos, unas elecciones libres y justas cuando tenemos al chavismo muy enraizado en la estructura del Estado. Y eso es una cosa que también me queda muy clara, ¿no? Hay chavismo, aparte, por la vía electoral, dominando la Asamblea Nacional, que eso me parece totalmente legítimo, pero nadie duda que el chavismo también está incluido en el Poder Judicial, en el Tribunal Supremo Nacional, también está incluido en otras instituciones, en el Ejército, la Policía, en general. Entonces yo veo ahí a un gran límite en el cual, digamos, podemos decir que va a haber elecciones libres y justas en los próximos días. Ahora, ¿Nicolás Maduro se puede hacer cargo interinamente de la presidencia si es que Hugo Chávez no pudo juramentar el nuevo mandato que le correspondió asumir, o ya corresponde a Diosdado Cabello, presidente del Parlamento? Ese es otro debate que yo creo que esto es importante referirse, y eso es algo que ahorita, por respeto, por las circunstancias ya establecidas, no se ha dado el debate, pero yo creo que
esto va a surgir en estos días o la próxima semana. ¿Quién debe asumir la presidencia, ¿no? Entonces, ahí, digamos, va a haber un gran problema porque en sí existe una interpretación de lo que es la constitución política venezolana. A ver, le explico muy brevemente, ¿no? De acuerdo a la constitución política, es cierto que hay una ausencia absoluta, pero lo que ha dicho ayer el canciller Jawá es que va a ser el actual vicepresidente Maduro quien va a ser el candidato a asumir la presidencia. Pero eso era en caso de que, digamos, hubiera juramentado. Lo que está haciendo Venezuela ahora es considerar que ha asumido el poder Hugo Chávez en este cuarto periodo de gobierno, cosa que no se ha realizado. Entonces, allí hay una discusión constitucional que el que debería, digamos, asumir la presidencia es justamente el señor Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, y no el vicepresidente. Lo que va a ocurrir en los próximos días es que vamos a estar en una figura nuevamente de un presidente candidato, ¿no? Que puede utilizar todos los mecanismos que están a su favor, toda la estructura del Estado para poder ser reelegido. Y ese es el panorama en el cual no se quiere, digamos, aparecer dentro de la opinión pública. Yo creo que ahí va a haber una gran discusión dentro de Venezuela que tienen que resolver los venezolanos acerca de quién debe ser el siguiente presidente y cómo se interpreta la Constitución bolivariana, ¿no? De acuerdo. Ahora, sí, Alberto. Yo creo que ese es un poco... hay que mirar de otro ángulo. Venezuela, Ecuador, Bolivia. Yo acabo de estar en la última elección ecuatoriana. No es el momento de conversarla, pero Correa ha ganado con más del 50%, 57% de los votos y ha sacado 2/3 del Congreso, ¿no? Y ha sido acusado de cosas parecidas a Chávez, ¿no? O sea, pero en realidad es un claro reflejo fiel de qué cosa está pensando la gente en Ecuador. Yo, por ejemplo, fíjate, el caso de Diosdado Cabello Maduro, ¿no? O sea, Diosdado Cabello está señalado, no sé cómo es la palabra mejor, como un personaje muy ligado a las Fuerzas Armadas. Maduro no. ¿Qué cosa conviene para la democracia? Más allá del debate formal, si lo reemplaza o no, quién lo reemplaza, si juró o no. O si está preparado, si tiene el mismo carisma. Bueno, en fin, pero son problemas menores, pero me parece que hay que entrar en la complejidad del proceso venezolano como el proceso ecuatoriano, boliviano, argentino, y ver los pros y contras, ¿no? Yo creo que Maduro garantiza un control más político del gobierno y por lo tanto, y si tú ves y lo escuchas en el día de ayer y hoy día, un lenguaje mucho más reflexivo, mucho más calmado, que puede cambiar un poco el escenario. Entonces, la frase de este general es un mensaje también a la derecha, decirle, nosotros no vamos a participar en ninguna acción contra Chávez, lo cual me parece muy correcto, o sea, porque está frente a un proceso, insisto, distinto, o sea, no está frente a un país que ha sido democrático al 100%, como han sido los países de la región, y que de repente aparece un caudillo, un autócrata, y cambia todo de noche a la mañana, como si lo del pasado hubiese sido lo mejor del mundo. Y no es cierto, si tú miras hoy día el Latinobarómetro, te das cuenta que para la gente, las sociedades más democráticas, donde hay más justicia, donde se aprecian mejor los partidos políticos, es Venezuela. Entonces, y el Perú, que tanto se aprecia democrático, aparece en los últimos lugares, desde el punto de vista de legitimidad del Parlamento, del Poder Judicial y todo lo demás. Entonces, yo no quiero entrar en un debate de esa naturaleza, pero sí me parece importante mirar, como diría Vallejo, con otros anteojos. Vallejo, nuestro poeta, dice, más confianza en los anteojos que en los ojos. Y creo que nos tenemos que poner nuevos anteojos para mirar estos procesos que hoy día tenemos frente a nosotros. Si no, vamos a cometer errores como ha cometido la oposición venezolana durante años y como comete hoy día la oposición ecuatoriana y solamente va a cometer la oposición boliviana. Entonces, yo sin ánimo, por supuesto, de entrar, pero
sí quiero rescatar la importancia del peso. Y si alguien cree que con la muerte de Chávez, este proceso, de mi opinión, de este giro que se llama la izquierda de América Latina, puede disminuir, yo creo que no. Yo creo que se va a mantener, con dificultades, pero se va a mantener, y en muchos casos se va a profundizar, me parece, ¿no? Entonces, tampoco la ausencia de Chávez te va a marcar un cambio radical de la corriente. No va a haber un debilitamiento. No, ni en yo la creo que UNASUR, no. No, ni yo en creo que otros no. bloques. Yo creo que no. De acuerdo. Ahora, Fabián, se viene un escenario electoral en Venezuela, ¿no? Esta sería una oportunidad para que Capriles rediseñe su estrategia y pueda captar votos o al menos estar peleando la presidencia junto a Maduro. Bueno, definitivamente que tiene que recoger los errores de la anterior campaña electoral. Aún así, yo creo que el voto chavista es un voto duro. Yo creo que es poco lo que pueda ganar electoralmente de ese sector, ¿no? Las condiciones en las cuales se efectuaron las elecciones pasadas, yo creo que no van a cambiar, ¿no? Mucho en estas nuevas elecciones que van a haber, ¿no? Para mí es claro que los partidos políticos que se desgraciaron, por decirlo así, en la década del 90, como es el COPEI y los ADECOS, Acción Democrática, no han podido levantar aún cabeza pese al tiempo transcurrido. Va a ser son ya dentro de la mesa democrática que conglomera, digamos, Capriles, es simplemente una facción cada vez más insignificante, ¿no? ¿Puede llegar a ser una minoría paupérrima electoralmente hablando? No tanto, me daría yo creo que si Capriles logra tener la misma votación que tuvo las elecciones pasadas, es ya un logro político, ¿no? Yo creo que podría ahí ponerse el límite y la valla, ¿no? Porque y más aún, yo creo que en estos momentos hay una reacción emotiva muy fuerte que se va a trasladar en el comportamiento electoral al momento que las personas emitan su voto, ¿no? Juega a favor en todo caso de Maduro. Definitivamente. Y lo que va a hacer seguramente este gobierno estratégicamente es adelantar lo más pronto posible la agenda electoral para que este sentimiento no se diluya y pueda irradiar al momento de emitir el día de las elecciones. Pero ¿cómo hacer para que Venezuela no se enfrasque en una confrontación política entre oficialismo y oposición? No hay que temer el enfrentamiento. Yo creo que el debate de las ideas es bastante saludable para una democracia. Siempre va a haber oposición y va a haber gente que gobierna. Yo creo que es una regla fundamental de todo gobierno democrático, ¿no? Lo importante es que sea a través de canales institucionales donde exista la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Eso debería de ser los parámetros que debe regir para que exista pues un real debate dentro de la opinión pública, donde medios de comunicación, por ejemplo, está el caso de Globovisión, que era el único televisión de opositora que el gobierno se ha negado sistemáticamente de darle licencia para pasar al HD, a la High Definition. Para ellos es una sentencia de muerte porque va a desaparecer, porque de acá a un par de años ya el que no esté en HD, alta definición, va a ser un canal muerto, ¿no? Entonces, que hay ese pluralismo de varias expresiones de poder bajo instituciones sólidas que hay que formar y a mí me gustaría que fueran mucho más autónomas, ¿no? El comportamiento del ejército, el comportamiento de los organismos electorales, como el comportamiento del Poder Judicial, ¿no? De acuerdo. Ahora, Alberto, así como me menciona Fabián, el tema de los medios, un tema muy sensible en Venezuela, Hugo Chávez tuvo aliados y adversarios políticos en el mundo. ¿La prensa pudo haberse considerado como un adversario de Chávez? Bueno, por lo general ha sido un adversario de Chávez, ¿no? O sea, yo acabo de presentar el lunes, he presentado en el Congreso un libro de María Pilar Tello, que ha sido directora además del Peruano, qué sé yo, sobre medios de comunicación, que se llama Dioses, Diablos y Guerreros, ¿no? Y yo creo que estamos frente a un tema crucial. El papel de los medios ahora se debate en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en fin. Y para mí son actores políticos. O sea, yo no confundo, o no hay que confundir la libertad de expresión o de prensa con lo que dicen los medios. Porque generalmente lo que dicen los medios es lo que dicen los propietarios. Eso no es la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Será por la libertad de prensa del propietario. Entonces, no va a entrar a un debate y explicar cómo reemplazan a los partidos, en fin. Pero
Yo estoy a favor de la libertad de prensa y de expresión, obviamente, pero me parece que la que tenemos ahora dista mucho de ser cierta. O sea, es para un sector, pero no para todos. O sea, y creo yo que generalmente los medios, como ABC España, el País o la Sociedad Interamericana de Prensa, que es un consorcio de propietarios de medios de comunicación, no son de periódicos, han estado contra Chávez. Y como han estado también contra Correa, contra Morales, contra Cristina Fernández, contra Dilma Rousseff. Y pese a estar en contra, estos personajes, estos candidatos, estos políticos, han ganado, como estuvieron en contra de Ollanta-Humala en el año 2011 y el año 2006. Yo fui responsable, entre otras cosas, además del capítulo de política exterior, del capítulo de medios de comunicación en el programa de Gana Perú. Cuando anunciamos que se iba a repartir la franja de High Definition, la digital, en partes tripartitas, o sea, un tercio público, un tercio privado y un tercio comunal asociativo, me acusaron pues de totalitario. En realidad, esto es un debate, o sea, y creo que recién va a empezar el debate sobre los medios de comunicación, que en otro momento se podrá hablar, pero yo no tengo una buena opinión sobre los medios de comunicación, sobre todo con los peruanos. O sea, basta ver lo que ocurre hoy día con el referéndum y la revocatoria, pero sí me parece que lo que hay que entender es que estos procesos son procesos polarizantes, son procesos dicotómicos, se pone en tensión el orden constitucional, se pone en tensión en las independencias de poderes, porque es un momento particular, o sea, la región no vive todos los años, todas las décadas, procesos parecidos, los vive con cada cierto tiempo, o sea, 40, 50 años, y que son momentos de quiebre y de cambio de época de la región. Por eso es que no podemos jugar con un modelo de democracia, lo que hoy día pasa cuando, digamos, yo no entraré en debate, si me permites, Estados Unidos ha matado a 3.200 personas con unos aviones inteligentes. Se acaba de anunciar que tiene una red de países, de prisiones secretas de tortura en 50 países. En fin, no quiero entrar en esos debates, pero sí me parece que estamos en un momento distinto, muy peculiar en la región. No quiero justificar las arbitrariedades ni las cosas ilegales, pero sí quiero entender lo que nos ocurre más que clasificarlas o condenarlas o decir que está bien. O sea, me parece que hay que entender las cosas, ¿no? Bien, dos consultas finales, Fabián. ¿Cuán descabellado es pensar que a Chávez se le inoculó la enfermedad que devino en su muerte, como se ha deslizado como hipótesis en Venezuela? Bueno, eso viene de las viejas teorías, en las cuales no son teorías, la gran parte es verdad. Por ejemplo, las historias de cómo la CIA quería eliminar a Fidel Castro, ¿no? Hay N cantidad de historias, poner, digamos, algunos clavos con veneno en las pantuflas, elementos para caerse la barba y el cabello, eso está en la historia, digamos, de los intentos fracasados que ha tenido la CIA, ¿no? Sin embargo, yo creo que levantar un cargo tan importante y sin demostrar una prueba es simplemente pues una proyección de lo que podría ser sin un parecer nada más, ¿no? Yo creo que me parece que si Maduro hubiera mostrado algo más, podría tener algo de credibilidad su hipótesis, ¿no?, de que ha habido una intervención de Estados Unidos en la creación del cáncer de estos presidentes. Más aún, yo me acuerdo que hace un par de meses nomás, cuando comenzaron a caer de cáncer el mismo Lula, problemas de cáncer tenía también Cristina también, la presidenta del Brasil, el mismo expresidente de Paraguay, el sacerdote Fernando Lugo. Se habló de que aquí había algo, ¿no? Y justamente en esos días cae con cáncer también el presidente colombiano Santos, ¿no? Entonces dijeron, ¿y aquí qué pasó, no? Eso es un presidente aliado, ¿no? Algunos decían que esto era para justamente evitar la evidencia, ¿no?, de que es plural la cosa, ¿no? De acuerdo, Alberto, ¿cómo lo observa usted? No, eso tiene que probarse, ¿no? Ahora, Maduro
felizmente no ha repetido este argumento de la inoculación del cáncer, ¿no? Y por lo menos en lo que yo he escuchado ayer y hoy día, ¿no? Y ha sido una reacción inicial en función de ese contexto que se menciona. Porque llama la ¿no? atención que sea una epidemia justo en mandatarios de la región. Ahora, si uno se pone en plan conspirativo, pues uno podría tener una serie, como él bien dice, de argumento a favor, digamos, ¿no? O sea, los americanos hacían pues con los negros experimentos humanos en el 40, 50 con la radioactividad, trabajo psicológico y toda una historia, en fin, media truculenta, pero sí me parece que si tú dices una afirmación de ese calibre tienes que probarla, por lo menos, y dudo mucho que alguien pueda probar que se ha inoculado cáncer a Dilma Rousseff, a Lula, a Lugo, a Cristina Fernández, en fin, ¿no? O sea, no parece creíble y además yo creo que no va desvía la atención de lo que debe ser central, que ha sido el mensaje, la obra y el papel que ha cumplido Chávez en la región y en su país, ¿no? De acuerdo, una reflexión final, Fabián, sobre el futuro de la región latinoamericana y de organismos como el ALBA, el Mercosur y la propia UNASUR, ya sin Chávez con nosotros. Bueno, yo creo que más suerte tiene en el futuro va a tener UNASUR porque las raíces en el cual se forma, en el cual el presidente Chávez fue uno de los promotores y los impulsores, pero no el único. Acuérdense que esto se realiza en el gobierno de Toledo, se firma el UNASUR acá en Cusco, ¿no? Y el gobierno de Toledo también tuvo su cuota de participación. También participó muy activamente el expresidente Lula, ¿no? Porque hay una agenda, porque es una institución donde hay en plan una integración física de la región, hay necesidades de compartir intereses comunes, ¿no? Económicos, de infraestructura, inclusive ahora ya no solamente UNASUR se dedica a eso, ahora esto es veedor de procesos democráticos y cada vez va ampliando sus funciones, a costa, dicho así, de las funciones que tiene la OEA. Pero eso yo creo que va a tener bastante futuro. Ahora, lo que yo pondría en duda es el futuro del ALBA, ¿no? Yo creo que el ALBA es más que todo una unión bajo una inspiración ideológica y es más difícil integrar, por ejemplo, Bolivia con Cuba, ¿no? Cuánto exportan cada uno y es verdaderamente, si uno se observa las estadísticas, es bastante, muy poco lo que intercambian económicamente, ¿no? Entonces, todo va a depender del comportamiento que va a tener el siguiente líder en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es la orientación de ALBA? Que yo creo que seguramente las cosas se van a replantear, excepto el caso de Cuba, porque me parece que Maduro tiene muy buenas relaciones con Cuba, inclusive antes de la aparición del movimiento chavista, ¿no? De acuerdo. Bien, Alberto, palabras finales, por favor. No, yo creo que lo más probable es que Mercosur, ¿no? Más que UNASUR, Mercosur va a tener un papel preponderante, ¿no? O sea, el ALBA finalmente es un instrumento, lo veo en buen sentido, venezolano, de un proyecto de Chávez en concreto, de su capacidad integradora. Ahora, ¿cómo va a resolver eso en función del petróleo? ¿Cómo va a resolver eso? Habría que ver, ¿no? Pero yo sí creo que más preponderante va a ser Mercosur, UNASUR y sobre todo liderazgos más claros en el caso brasileño, en el caso argentino, ¿no? O sea, se va a pasar de un papel, en un escenario de más coordinación entre los presidentes en lugar de voces de solistas como solía ser Chávez, ¿no? Entonces van a coordinar más. O sea, yo creo que el escenario en ese sentido va a ser distinto, pero la intención de la integración va a continuar, ¿no? De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, a Fabián Bayas, analista internacional, y también a Alberto Adriancén, sociólogo y actual parlamentario andino en funciones, por sus aportes valiosos y por su gentil atención. Y a ustedes, a quienes nos sintonizan a través de la Agencia Andina, gracias por su atención también. Y para mayor información, recuerde que puede visitar www.andina.com.p y visitar nuestras cuentas en el Facebook y en el Twitter. Quedo con ustedes, Mauricio Vargas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Permiso.